Hola. Si disfrutas de este contenido, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir. Gracias. Bienvenidos a una hora más. Vamos a escuchar historia. Les recuerdo la línea telefónica 601-288-418 y ahí voy alternando precisamente con las redes sociales. Voy a arrancar por el teléfono a ver quién está aquí. La Mega colgó, pero entonces aquí saludo a Adrián. Adrián, ¿ya puede encender su micrófono, por favor? Y me cuenta su historia. Bienvenido, Adrián. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches, Dani, ¿cómo me escuchas? Bien, señor, ¿cómo está? Muy bien, saliendo de trabajar y aquí conectado a la Mega desde muy temprano. Qué bueno, me alegra mucho. ¿Y cuál es su historia? Bienvenido. Bueno, Dani, mi historia es con el famoso hombre negro, pues. ¿El hombre del sombrero negro? Sí, el hombre del sombrero. Todo pasó cuando yo tenía aproximadamente 16, 17 años. Todavía vivía con mis papás. Sí. Me acosté a dormir tipo 2 de la mañana. Miré el celular, 2 de la mañana, entonces me recosté en la cama. Cuando de un momento a otro sentí la parálisis del sueño. No me podía mover, no podía abrir los ojos, no podía gritar, no podía hacer absolutamente nada, pero me traté de concentrar y abrir poco a poco los ojos y lentamente, hasta que llegué a abrirlos muy poco y pude ver al hombre del sombrero que pues estaba a los pies de mi cama y se acercaba, cada segundito se acercaba un poco más, un poco más, un poco más. Yo en mi mente empecé a decir, bueno, tengo que hacer algo para reaccionar porque pues me estaba dando mucho susto. En una de esas yo tenía mi brazo fuera de la cama. Apreté mi puño y con mi puño lo tiré fuerte hacia atrás, con muchísima fuerza. Y así fue como me logré despertar. Cuando me desperté y miro la hora, eran las 2:16. Solo habían pasado 16 minutos desde el momento en que me acosté en la cama. No sé si de pronto fue que pues, en ese tiempo yo estaba escuchando la Mega. No sé si de pronto fue que me acosté sugestionado o alguna cosa. Pero pues esa es mi historia y mi experiencia. Y qué buena historia, Adrián, saliendo del trabajo, que me le va muy bien. El hombre del sombrero negro, que es bastante protagonista en el mundo del misterio, ¿no? ¿Ustedes lo han visto? ¿Lo han visto ahí en su habitación? Muchos lo describen con un sombrero de copa, un abrigo muchas veces, no le ven el rostro y a veces no hace nada. Simplemente está de pie ahí al lado de la cama o en el rincón de la habitación. ¿Quién es ese hombre, el sombrero negro? Bueno, muchas gracias a nuestro amigo por participar desde Japón. El viejo Gustavo está pidiendo la palabra. Vamos a ver si conecta a Gustabrán Japón, gran oyente del cartel y siempre desde Japón nos sorprende con historias. Gustavo, buenas noches, ¿cómo está? Hola Dani, buenas tardes, ¿cómo están? Para usted, buenas tardes. ¿Qué horas en Japón? ¿Como las 2 de la tarde? Son las 12 del mediodía. 12 del mediodía en Japón. ¿Cómo anda todo en Japón? ¿Cómo les terminó de ir con todo ese tema, terremotos, tsunamis, todo eso que estaba pasando por esta época? Dani, está bien. Quería hacerte un poquito de... si podía conectar el video. ¿Quiere poner video? Sí, es que aquí en Japón se está celebrando el 6 de agosto, que fue lo de las bombas nucleares, ¿no? Ok, ahí ya puede prender su cámara, Gustavo. Ahí en el iconito de la cámara, préndala. A ver, no sé si me ves. No, todavía no. Todavía no vea que la encienda. Ya, ahora sí, ahí lo veo, Gustavo. Listo, Dani, vine acá a la municipalidad y justo hay una exhibición sobre cuando cayó la guerra nuclear acá en Japón. Quería compartirles un poco. Ah, qué bueno, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, acá hay un panfleto que se entregan, dice, exposición sobre la bomba atómica y el ser humano. ¿Si me alcanzan a escuchar? Sí, se le oye, adelante. Entonces dice, el 6 de agosto de 1945 se lanzó sobre la ciudad japonesa de Hiroshima la primera bomba atómica usada en el mundo. 3 días después, el 9 de agosto, se lanzó sobre la ciudad de Nagasaki la segunda bomba atómica. La diferencia de una bomba ordinaria y la bomba atómica o la bomba nuclear al momento de explotar genera una ola de calor, temperaturas muy altas, rayos de calor. Es por eso que murieron muchas personas quemadas, bueno, vivieron con quemaduras del cuerpo entero debido a la alta emisión de radiación. También los sobrevivientes
Fukushima, víctimas de la bomba atómica, no tienen buena salud y por eso es difícil de trabajar. Entonces acá ponen dibujos y fotos de ese día de la catástrofe, ¿no? Allá en Japón, para las personas que fallecieron o fallecen de esa manera, o de los desviven de esa manera, ¿qué piensan? ¿Que están penando? ¿Quedan por ahí como fantasmas? ¿Qué opina la gente de Gustavo? わかりました。こういうのを映してもらうのが OK です。わかりました。はい、すみません、ありがとう。人が映るの Este は hombre ち está ょ ahí っとおや ocupado. めになってわかりました。申し訳ない。はい。 Escuchemos japonés. Daniel, no sé si me ven ahí las imágenes. Se le detuvo como la cámara, Gustavo. Bueno, Gustavo está tratando desde el Japón de mostrarnos algo, pero la señal seguramente está en un lugar bastante cubierto. Vamos a ver si se logra conectar ahorita en un ratico y nos muestra más sobre esto. Qué chévere cuando personas del otro lado del mundo, diferentes países, se conectan y nos muestran algo. Se me hace bien interesante, pero lástima que la señal ahí le jugó una mala pasada. Historias paranormales a esta hora en el cartel paranormal de la Mega, la línea 601-288-4218. En TikTok, tener buena señal, me lo hacen saber o me mandan solicitud y con mucho gusto los voy aceptando. Ahí en filita voy aceptando como van llegando la solicitud. Ale, buenas noches. Ale, no quiere hablar. Ale, no se le oye. ¿Sí me escuchas? Ah, ahora sí. Ale, ¿me oye? Ya me escuchas. Claro que sí. ¿Cómo has estado? No, el internet de Ale también un poco retrasado. Revisen por favor su señal para poder participar. Voy a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Muy buenas noches, Dani, te llamo desde Cali. Desde Cali, amigo, bienvenido. ¿Qué historia nos quiere contar? Sí, Dani, tengo 4 historias, trataré de ser lo más breve posible, solo me extenderé en la primera, pues por lo que me sorprendió, digamos. Son 2 historias paranormales, una de fallo en la realidad y otra de terror real. Adelante. Listo, entonces la primera le pasó a un amigo mío, me sorprende porque mi amigo es un tipo muy, muy escéptico, y un día en tragos me contó esa historia de fantasmas que pues me sorprendió, vuelvo y digo, por lo que él es una persona muy escéptica. Un poquito de contexto por lo que dije que me iba a extender. Aquí en Cali, en el sur, existía la 14 como marca, y abajo en la 14 de Paso Ancho, en el sur, había un sótano donde hace años era una juguetería. Ahora es un Smart Fit y como donde aplican lo del COVID. Sí. Entonces mi amigo me cuenta que cuando él tenía 10 años, creo que qué pena, es que se me fue un poco el aire por lo que estoy nervioso. Él me cuenta que en el 2001 él fue a comprar juguetes con sus papás y tenía 10 años. Y me cuenta que en la última parte, yo recuerdo que sí, en la última parte daba una pared y pues ya no da nada más, o sea, acaba la infraestructura del lugar. Entonces, me cuenta que él estaba, digamos, en esa parte que ya colindaba con la pared, o sea, a la derecha no hay nada, no hay nada, o sea, tú caminas y te chocas con la pared. Entonces me cuenta que él está en la estantería viendo unos juguetes y siente que algo le arde, no como que lo quema, pero sí me cuenta que le arde, o sea, como que, no sé, como que algo, un ardor leve, le toca el hombro, y es un hombre gigante, pues, o sea, un hombre, él me lo describió como el personaje de Manteco del Cartel de los Sapos. Ok. De la novela, sí, el que fue ayudante, pues, del Cao. Él me cuenta que se parecía mucho, pero que la cara era como borrosa, o sea, que el hombre era como borroso y como que tenía un aura. Sí, como que el hombre era como abstracto, como de humo, sí, no era como muy sólido, como para darte una idea. Y lo raro está que él le pregunta como una dirección, y él le dice que él no sabe, y el señor como que baja la mirada y camina a la derecha, o sea, donde te cuento que ya termina la infraestructura. Aquí viene lo raro. Lo raro es que una señorita de esas que, pues me imagino yo era de seguridad del momento, lo toca y le dice, muchacho, él se llama Daniel. O sea, Daniel se llama mi amigo. Entonces Daniel me dice que la señora dijo, muchacho, ese señor
¿qué le dijo? ¿Qué le hizo? Y le dijo, no, me preguntó una dirección y ya. Y entonces la cuestión está que la señora también lo vio y que le pareció raro y que fueron uno de los papás de mi amigo, revisaron las cámaras y todo y no lo encontraron. Entonces lo raro está uno, Dani, es la forma del hombre como él lo describe y al mismo tiempo que él coge, digamos, para ganar, o sea, para chocarse con la pared. Y lo tercero es que la señorita también lo vio. Y entonces esa es la primera pues que le pasó a mi amigo, que él dice que él le apareció ese man y que nunca supieron, que le buscaban la cámara, porque como lo tocó, pues la señorita se asustó y pues fue una seguridad a todo el cuento. Muy bien, voy a dar la oportunidad a más personas. Traten de contar la historia que ustedes prefieran, porque si, digamos, si hay gente que dice, no, es que tengo 4 o 5 historias, las dejamos para otros días, pues la idea es alternar a las personas. Pero ahí está esa historia que le ocurrió a él, a un amigo de él, y le agradezco por compartirla. Santi, ¿qué le pasó a usted? ¿Cuál es su historia? Buenas noches y bienvenido. Hola Dani, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? Sí, señor, bienvenido. ¿Qué pasó? Dani, pues yo primero que todo le quería pues, dar muchas gracias porque pues, la historia que vengo a contar es relacionada con un podcast que subiste como en diciembre del 2021. Ok, ¿sobre qué es? Bueno, entonces pues voy a contar mi historia bueno, relacionada sobre mi madre. Mi madre pues falleció así el 31 de diciembre del 2021. Upa, Pero entonces voy a como a contar lo que pasó, ¿sí? adelante. Como a principios de diciembre mi mamá tuvo un sueño donde ella decía que ella se veía subiendo una colina y también bajaba, pero más que todo bajaba. Entonces, pues ella decía que eso tenía como relación con la muerte, que ella sentía que se iba a morir, como si ella tuviera como ese presentimiento. Entonces, a mí me operaron de los ojos el 17 de diciembre y pues yo solo podía escuchar radio, entonces yo tenía 17 años y pues me gustaba mucho escuchar el cartel. Y en una de esas tú pusiste un podcast de cómo superar a un ser querido. Ya Yo creo recuerdo que perfectamente. Dani lo tiene muy presente, sí, Sí, señor. señor. Entonces yo me acuerdo que yo como que tenía mucho sueño porque como los ojos me pesaban de la cirugía, pero al final, no sé por alguna extraña razón, terminé escuchando todo el podcast. Entonces yo al final apenas se acabó, pues yo dije como que, a mí no me, pues mi madre no se me va a morir tan rápido. Porque pues mi mamá estaba joven, pero pues a la vez sentí como algo raro, como si fuera a pasar. Y me acuerdo tanto que apenas terminó de sonar el podcast, yo como que lloré, sí, o sea, lloré por alguna razón. Entonces, bueno, mi mamá como que en esos días sí me decía como que no, yo siento algo raro, siento que, que voy a fallecer. Pero no sé, es como si alguien se lo hubiera dicho. Entonces, bueno, llegó el 30 de diciembre y mi mamá tuvo como un fuerte dolor de cabeza. Pero así súper, súper duro. Entonces, pues mi mamá fue al hospital. Yo no podía salir de la casa porque no me podía dar como la luz a los ojos. Entonces, bueno, la doctora llegó y pues le hizo como un chequeo, pero pues dijo que no tenía nada, pero en realidad sí tenía algo y pues se le había explotado como una venita en la cabeza. Entonces, pues le aplicó una inyección, la devolvió y, y me acuerdo que esa misma tarde, el 30 de diciembre, le comenzó a gritar del dolor y cuando, cuando gritó, comenzó a convulsionar y después de que convulsionó, ella abrió los ojitos y me dijo que alguien le estaba tocando la cabeza, que alguien le estaba tocando la cabeza, que ella sentía que le tocaban los hombros. Y pues ella decía que alguien estaba ahí al lado de ella, que alguien la estaba acompañando. Y pues yo le decía como que no, mami, eso es de pronto por el mismo dolor de cabeza o una sensación extraña. Pero ella decía que, pues, que alguien estaba ahí. Entonces yo me acuerdo que llamé a la ambulancia y pues se la llevaron y el caso es que ella falleció a las 2 de la mañana de la madrugada del 31 de diciembre. Entonces pues ahí me acordé mucho pues de tu podcast y yo decía pues al final pues sí pasó, sí, es como si la vida me hubiera tratado como decir de que pues iba a pasar eso. Entonces yo me acuerdo que pues los sueños y aparte bueno, cuando el 1 de enero fue como
el velorio de mi mamá y había una conocida de la familia. Entonces ella llegó y se acercó conmigo, que quería hablar conmigo y ella pues tiene un don. Entonces ella llegó y pues ella dice, no, tu mami está acá. Entonces llegó y nos comenzó a decir como cosas curiosas de mi mamá, o sea que digamos, llegó y me dijo, Santiago, y le compras un tinto a tu mami y lo ricas aquí en la tierra, porque a tu mami le gusta mucho el tinto y pues ella no sabía que a mi mamá le gustaba mucho el tinto. También llegó y nos dijo, todo hay que coger mucho a un peluchito blanco y pues nosotros tenemos un perrito blanco y pues ella no sabía que mi mamá tenía un perrito blanco que quería mucho. Y también llegó y la señora nos dijo, tu mamá me dice que ella tiene una plática guardada para usted. Ujú. Entonces mi mamá, de hecho, sí tenía como una plata guardada en unos libros y pues en todo lo que ella nos dijo acertó en todo sin saber nada. Y pues sí, Dani, yo te quería contar esa historia porque pues gracias a ti me acuerdo del consejo que diste que la mejor manera como de superar la muerte como de un ser fallecido era como recordando los momentos bonitos con esa persona. Y pues se Santi, me quedó muy grabado ese podcast. y así es, y lamento mucho la pérdida de su señora madre, pero de acuerdo, me acuerdo perfectamente el podcast, grabé aquel entonces y lo recuerda usted también en este momento diciendo, y se lo digo a todo el mundo, sí, el luto es eterno, el luto de una madre se lleva toda la vida y le llegan unos recuerdos y recuerdos y recuerdos y eso no termina, pero por eso aprovechen a sus seres queridos en vida, porque lo mejor para un luto es los lindos recuerdos. Entonces, cada vez que yo me acuerdo de mi mamá y cómo disfrutábamos, cómo nos reíamos, cómo viajamos, cómo nos acompañamos, situaciones difíciles, situaciones lindas, eso es lo lindo, recordar a uno algo bien y se lleva mejor el luto. Yo siempre he dicho que y lo dije tal vez en ese podcast, que cada lindo recuerdo que uno deja con alguien es una gotica para ese remedio que se va a necesitar algún día. Algún día usted va a necesitar ese remedio del luto. ¿Y cuál es? Unas goticas que usted no ve, pero que fue llenando en un tarrito y que le servirán cuando esa persona se nos vaya al lado, para recordar lindos momentos. Por eso mucha gente sufre mucho un luto cuando la persona se va de este mundo y las cosas quedaron muy mal. Cuando la gente peleó mucho con su madre, con su hermano, con su papá, con su pareja. Y queda ese sinsabor de se fue esta persona y tan mal que la pasamos. Y da más duro el luto. ¿Quién lo creyera? Pero es así. Da más duro, en cambio, cuando usted tiene lindos recuerdos, usted recuerda a su señora madre y sonríe. Usted dice, qué lindo, yo estuve aquí con mi mamá. Es un luto distinto. Yo cuando llego a algún lugar y estuve con mi mamá, recuerdo perfectamente, pero me da esa alegría de que en ese lugar la pasamos bien. Y no es el luto de decir, jue madre, me acuerdo tanto que peleaba con mi mamá en este sitio. Entonces, Santi, donde quiera que esté su señora madre, bajo sus creencias, mucha fuerza, mi hermano, que ella sea un angelito para usted y donde quiera que ella esté, hágala sentir orgullosa de ese hijo que tiene acá. Bueno, Muchísimas gracias, Dani. En serio, pues, como te digo, muchísimas gracias por haber subido ese podcast. O sea, fue como una casualidad del destino, digo yo. Y pues a mí siempre me quedaron esas palabras de que uno siempre tiene que recordar lo más bonito de esa persona. así es, mi hermano. Mucha fuerza y para adelante que ella en algún lado sabe lo que usted está haciendo y hágala sentir orgullosa. Bueno, Muchísimas gracias, Dani. Siempre lo veo desde los 17 y ahora que tengo 21 ahí sigo firme. hágale, mi hermano. Un abrazo grande. Saludos. Igualmente. Chao, Santi. Bueno, miren, ahí está. Sí, un podcast que yo grabé hace mucho. Eso está en Spotify. Tal vez ustedes buscan Dani Tres para los podcasts y los van a encontrar. Y sí, hay dos así como dedicados a mi madre, de cómo superar la muerte de un ser querido y cómo superar la muerte de una madre. Pero bueno, interesante lo que él decía y cómo lo relacionó al tema paranormal con mensajes desde el más allá, ¿no? Bien fuerte, pero interesante. Y un abrazo para todos los que han perdido seres queridos, pero crean lo que quieran creer. Si está descansando en paz, si está al lado de ustedes, si se fue a otra vida. O sea, se van a reencontrar con ellos, ¿no? Es un pensamiento muy bonito. Pensar que de pronto nuestros seres queridos están allí en algún lado esperando para un reencuentro en el más allá. Historias. Mireya, ¿puede encender su micrófono, por favor, señorita? Bienvenida. Y escuchamos su historia. Gracias, Dani. La verdad es que me fascinan estos espacios. Hace mucho tiempo quería comentar una situación que viví
en carne propia. Yo viví con mi esposo 15 años. Él se fue con otra mujer. A medida del tiempo que pasaba, él en la casa de nosotros, se empezaron a escuchar muchos ruidos extraños. Yo le comenté a mi cuñada, la esposa de mi hermano. Ella es muy católica y ella pues me aconsejó que rociara agua bendita. Es más, me dijo, yo tengo agua bendita, llévela y la esparce por la casa. Sí, yo llevé una botellita de agua bendita y efectivamente rocié agua bendita por toda la casa. En ese entonces yo tenía un celular Samsung que de tapita que él alumbraba cuando se estaba cargando. Ok. Y yo puse a cargar mi celular en la noche ya para dormir. Puse a cargar el celular y lo dejé sobre el televisor. Sí. Yo siempre tenía la costumbre de programar mi televisor 1 hora, pues porque la luz del televisor como que me arrulla. Entonces dejé el celular ahí y yo me dormí. Cuando yo me volteo, veo que el celular ya está totalmente prendido. Entonces yo dije, ya cargó, pero no lo voy a desconectar, lo voy a dejar ahí. Cuando yo escuché que algo se metió debajo de mi cama, ese algo empezó a moverme la cama para arriba y para abajo. O sea, una cosa que yo escuchaba, el sonido que hacía con las patas la cama contra el piso. Yo no sé, yo soy católica, no practicante, pero sí creo mucho en Dios. Ajá. Y yo creo que esa noche un cristiano evangélico me quedó a mí en tobillos. O sea, yo oré porque yo estaba privada, yo no podía gritar. Mis hijos estaban en las otras alcobas y yo no podía moverme, yo no podía gritar, estaba privada y yo decía, esto no es una pesadilla, esto me está pasando real. Entonces, y yo miraba la luz del celular y yo decía, sí, yo estoy despierta, yo lo estoy viviendo. Entonces empecé a orar. No sé de dónde me salía tanta oración y tantas cosas que yo decía mentalmente, y tanto así que yo sentí que algo me tocó mi cara. Me tocó mi cara para volteármela como para que yo lo viera. Y yo lo único que hacía, Dios mío, ayúdeme por favor, esta es tu casa, yo soy tu hija, yo no sabía de dónde me salía tanta oración. Llegó el momento en que yo empecé a reaccionar como a disparar, como usted dice, a recobrar mi movimiento. Ok. Y esta cosa que entró debajo de mi cama salió y yo decía, no, yo no bajo mis pies porque de pronto me cogen mis pies, yo no soy capaz. Y bajar las escaleras, yo decía, no, yo no puedo bajar las escaleras, ¿qué tal me boten por las escaleras? Como el miedo cuando uno chiquito le tenía miedo a mirar debajo de la cama, ¿no? Exactamente. Y yo decía, si yo llamo a mi hijo, que pues era el mayor, yo decía, si yo lo llamo y lo hago que suba, porque mi cuarto quedaba en el 3er piso, entonces yo decía, de pronto lo cogen por las escaleras. Y yo decía, no, ¿yo qué hago? Dios mío, ¿yo qué hago? Cuando empecé a recobrar mi movimiento, yo siempre duermo con los controles del televisor en mi almohada. Entonces yo prendí el televisor y le puse volumen.
Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Al otro día, eso ya pasó, yo sentí un ruido como si hubieran botado algo, pero yo decía, de aquí yo no me bajo. O sea, que boten lo que quieran, pero yo no me voy a bajar de aquí. Al otro día yo me levanto, me voy al baño, me baño y ya me estoy alistando para irme al trabajo cuando volteo a mirar, pero yo ya no tenía como ese pensamiento de lo que había pasado, sino que volteo a mirar mi cama y estaba retirada de la pared. Es decir, que mi cama sí me la movieron. Y yo dije, O sea, Dios mío. usted con eso confirmó que algo sí se metió ahí. Claro, yo lo confirmé y yo de hecho yo decía, no fue un sueño, no fue una pesadilla, porque la cama estaba corrida de la pared hacia abajo. Y yo dije, no, Diosito, sí fue, sí fue. Yo me fui al trabajo y en la noche yo le comenté a mi mami, le dije, madre, mire qué pasó, esto. Yo le conté y me dijo, no sé, eso está muy, muy extraño, o sea, eso está muy extraño. Al tiempo, una de mis hijas fue a pasar un fin de semana con el papá y con la nueva pareja y me dijo que la habían llevado a un sitio donde había una señora, ella estaba muy pequeña. Sí. Y ella me dijo que la habían llevado a un sitio donde habían muchas hierbas y que habían como que le habían dicho que eso era para bendecir no sé qué cosas y que unas aguas y que unos aceites. Por Y yo dicho, la dije, llevaron al consultorio de una bruja. y yo dije, Señor Dios mío, es eso. O sea, era como decir, la amante de su marido. Sí. O sea, yo creo mucho en Dios y yo creo que fue eso lo que me salvó a mí. Porque sí, yo no voy a una iglesia, yo no voy, o sea, no soy practicante, pero en mis oraciones todo el tiempo yo le pido a Dios. Es más, es el momento que yo digo, Señor, gracias por quitarme a ese hombre. Desafortunadamente o afortunadamente es el papá de mis hijos, pero me lo quitó de mi camino, ¿sí? Y él está con la persona que se merece. Entonces, allá ellos, o sea, los bendigo en el nombre de Dios, pero sí trataron de hacerme daño. Y a mí muchas veces me lo decían, porque yo compraba muchas matas para mi sala y se me morían. Se me morían. Un día mi hermana me regaló una mata gigantesca, hermosa, y cuando yo la fui a mover estaba llena de gusanos. Y alguien me dijo, no, eso es algo, le están haciendo algo. Yo, o sea, dice el dicho, no creer en brujas, pero que las hay, las hay. Entonces, eso como que me lo confirmó y de hecho, yo ahorita en lo que más creo y sé que es Dios el que me ha salvado y me tiene aquí. Pues, Mireya, qué fuerte esa historia, pero bastante común, como la brujería. Entre parejas, entre amantes, la practican, ¿no? Que si tiene efecto, ¿no? Eso sí lo saca cada quien, como ella, bajo su experiencia. Pero eso es bastante común, ¿no? Como hay personas que a través de la brujería buscan destruir hogares, afectar relaciones, matrimonios, a sus exparejas, con bebedizos, con rituales a distancia. Temas muy fuerte, pero muy común. ¿Quién lo creyera? Y eso sin importar pueblo, ciudad, estrato. Hay gente que con tal de ver dañar una relación o que su expareja no tenga, mejor dicho, no vuelva a saber del amor ni nada, hay gente que recurre a la brujería o a cantidad de brujos y que ataquen al tiempo todos los que quiera. O sea, que de verdad hacen eso. Qué fuerte la historia de ella, pero bueno, me alegra que ahorita esté mejor. Ale, señorita Ale, buenas noches. ¿Puede encender su micrófono, por favor? Hola, buenas noches, Dani. Nada más que hoy llegué del trabajo, bueno, y
Pues ahora ya tengo 2 visitantes más a las 5 de la mañana. 6 casi, mira, está Per- amanecido. Perdón, empecemos desde el principio porque hay mucha gente nueva. Ah, ¿Qué sucede? cierto. No, te digo, ¿te acuerdas de la vez que te dije que tenía avistamientos? Pues aquí están otros 2. Ahora ya tengo 2 más, mira. Para ¿Sabes? los que no recuerdan, Alejandra es una persona que se conectó una vez desde Estados Unidos, según recuerdo, y que ella dice que se la pasa viendo luces extrañas en el cielo, que inclusive la siguen. O sea, que ella se va moviendo por la ciudad y esa luz se mueve con ella allá en el cielo. Esa noche ella salió en vivo a buscar esa luz porque le dije, bueno, si la siguen, pues muéstrenos la luz, pero esa noche no logramos ver nada y ahora dice que ha visto otras 2 luces. Sí, mira, ahora aquí vienen en la mañana. Te digo, estaría interesante que un día en la mañana, como eso de las 5, tú pudieras, no sé, conectarte, o a veces te he visto. Pero mira, si les hago acercamientos, así se miran. Y también tengo el video, mira. Pero si ves, o sea, esto no es una estrella, digamos. Muy bien. Bueno, ¿y ha tenido contacto con estos seres aparte de ver las luces últimamente? ¿Algún mensaje o algo? Pues más que nada es, ¿cómo te diré? Hay veces que tú puedes tenerlos, pero como telepáticamente con ellos. ¿Y últimamente ha Mira. recibido algún mensaje? Ahorita está en furor que supuestamente una nave viene para el mes de noviembre. ¿Ha recibido mensajes sobre eso o alguna cosa? Pues todavía no, Dani, pero, o sea, sí hablan sobre que se puede, ¿cómo te diré? Ah, empezar a borrar ciertos países por medio de desastres naturales. O sea, Pero, desastres naturales, pero que son no tan naturales, sino causados por los extraterrestres. exacto. O por, sí, Pero, digamos, ¿y por qué quieren empezar a hacer eso? ¿Como a acabarnos, mejor dicho, atacarnos de manera disimulada? no, porque a veces yo pienso que los gobiernos no quieren, ¿cómo te diré? Como dejar de estar haciendo la violencia, porque pues en realidad no vienen a hacer cosas malas, ¿no? Más que la gente pues trate de estar en paz y todas esas cosas. Y cuando, digamos, y eso ya inició, está próximo a iniciar, esos ataques, digamos, disimulados con nuestra naturaleza, pero manipulada por ellos. Pues eso ya está en caminos, eso ya está en marcha. Y ahí, ¿cómo hacemos? No hay manera de defenderse. Imagino que la tecnología de ellos, los avances, pues hace que hagan con otros lo que quieran. Pues así es, o sea, van a hacer lo que quieran con nosotros básicamente. Eso es una realidad. ¿Y cree usted que ese sería, por ejemplo, un fin para la humanidad, un ataque de ellos? Pues no, porque, bueno, lo que yo he llegado a escuchar, ¿verdad?, de gente, es de que ellos dicen que vienen como a ayudar más que a destruir. Pe- Que la gente ¿O son viva, o hay diferentes razas y entre ellos van a pelear también? pues sí, también, o sea, hay, por ejemplo, los que son negativos o hay unos que son positivos. Entonces, como aquí había mucha entidad negativa, eso es lo que están tratando de acabar. O sea, los extraterrestres negativos ya están entre nosotros. Ellos siempre han estado aquí. Y ahora están llegando unos buenos para protegernos. ¿Es así? Así es, así es. ¿Y cómo así que siempre han estado aquí los malos y se camuflan como humanos o dónde están? Pues hay algunos que sí pueden camuflarse y cambiar de ¿cómo se llama ese? Pueden cambiar de forma, porque pues ellos tienen tecnología y todas esas cosas, ¿no? O sea que por ahí, por la calle, uno puede ir caminando y el que pasa por el lado fácilmente puede ser un extraterrestre y camuflado. Así es. Y si tienen tanta tecnología y tanto avance, digamos, como usted dice, ya los malos están acá hace mucho, ¿por qué no han hecho ese ataque con el que ellos quisieran vencernos antes que vengan a proteger nosotros? Porque la humanidad debe de entender y comprender, porque no toda la gente tiene la habilidad, digamos, Pero, de... pero comprender que, porque no entiendo, si el objetivo es atacarnos, ¿qué les importa lo que nosotros pensemos? O sea, nos atacan y punto. No, o sea, lo que ellos quieren que la gente se porte un poco mejor, ¿no? Pero no son Digamos malos. que bueno, los malos quieren que tú te portes mal y los buenos quieren Por que eso, estés y por eso, alineado a su por eso, forma, porque ellos lo que quieren venir a implantar es que la gente tenga telepatía, digamos así. pero si hay extraterrestres malos hace mucho entre nosotros, esa es mi pregunta, ¿por qué no nos atacan? A ellos no les va a importar que nos portemos bien ni nada, sino atacan y chao, y se acabó esto.
¿Por qué no lo hacen? Porque ellos en realidad tú eres comida para ellos. Por eso que nos maten a todos, ¿no? Pues, ¿por qué no lo hacen? Bueno, como te digo, es como tú, si tú tuvieras un plantío de, no sé, de trigo Y claro, si es comida para nosotros, no la comemos. sí, pero no puedes quedar así como sin nada, digamos. ¿Sí sabes? Tienes que dejar como los animalitos ahí que se reproduzcan. También tengo otra historia, si quieres. Otra De los extraterrestres, ¿qué más han dicho esos seres? de los extraterrestres. Pues para algunas personas, bueno, esto no es mío, porque no te lo puedo yo decir que es mío, pero para muchas personas supuestamente viene el contacto para el día 20 de diciembre. ¿Cómo? ¿Que el 20 de diciembre viene el contacto? ¿Sí? ¿Y cómo va a ser ese contacto? O sea, ¿por fin sí se van a aparecer en masa o algo? Bueno, es lo que me estaban a mí contando, pero como te digo, yo no te lo puedo decir. Bueno, pues muy bien, miren el tema extraterrestre gracias a Ale. Siempre una gran incógnita eso de los extraterrestres, la comunicación, pero bueno, ella dice que estas luces las siguen como una contactada más, ¿no? Bueno, muy bien, historias paranormales. Llamada del más allá, puede encender su micrófono. Buenas noches, ¿y qué historia nos quiere compartir? Buenas noches, Dani. Buenas noches a toda tu audiencia, a toda la gente que está en este momento aquí. Mira, soy de México, ahorita estoy viviendo recientemente en San Luis Potosí, vivía en la ciudad de Puebla, y cuando yo tenía 18 años tenía un compañero que era desde la secundaria. Ok. Aquí es más o menos alrededor de 12 años cuando comienzas la secundaria y la terminas a los 15. Ya estando de 18 años es casi terminando la preparatoria, o sea, tenía 6 años de conocerlo. Un día en un bulevar muy conocido de la ciudad de Puebla, donde fue la batalla del 5 de mayo, él venía en un taxi, bajando ese bulevar que es histórico, en un taxi bochito de aquella época, ¿verdad? Tengo 46 años, estamos hablando de hace muchos años. Baja en un taxi, en un bochito de venir con un amigo de haber ido a ver a su novia. Se estrellan con una camioneta, el taxista, el de la camioneta y su amigo, pues dejan de vivir. Entonces, él llega al otro día al sepelio del amigo, pero no hablaba, solamente caminaba y les dice en la tarde a sus papás que se quiere ir a dormir, ¿no? Como con señas de la cabeza de estoy cansado, se va a dormir. Al otro día nos avisan que él ya también había desistido. Vamos a donde tiene la velación, y siempre quiso unos anillos de plata que yo traía en la mano. A mí se me ocurre, Dani, poner esos anillos en la caja de él. Ok. Cuando yo me acerqué a despedirme, que su mamá me dio permiso de despedirme, yo los pongo y le dije, Carlos Lobato, aquí te dejo estos anillos. Pero cuando yo regreso a mi casa era un viernes, ¿no? O sea, fue esto un viernes en la mañana, pero en la noche regreso, y yo escuchaba estaciones de radio ya anoche, con audífonos, y al tercer día, que era un sábado, domingo casi, en la noche me quito los audífonos ya para dormir, eso de 12:30 de la noche, me acuesto helado en mi cama, mi piso era de madera, y veo que algo entra, una sombra. Pero se escuchaba, haz de cuenta, el caminar en la madera. Yo, pues con mucho miedo, la recámara de mamá está junto, y yo grito, mamá, pero con la voz entrecortada. Mi mamá, a la hora que entra, esta sombra sale, y mi mamá hace el sonido de... Y yo veo cómo la sombra atraviesa a mi mamá, y me dice mi mamá, te vinieron a espantar. Y le dije, sí, ma, yo vi una sombra. Y me dice, muéstrame tus manos. Y me empieza a gritar, muéstrame tus manos. Y me dice, ¿sabes lo que acabas de hacer? Tú hiciste una conexión con él. Porque cuando tú tienes cosas que son tuyas y la echas a un féretro, haces una conexión instantánea y más con plata. Entonces mi mamá me dijo que el domingo en la mañana fuera a la iglesia y pidiera una misa por él, porque
que muy posiblemente él lo que hizo fue, pues, bueno, tuvo pues, ¿cómo te diré? Como una relación conmigo por las joyas que yo le dejo, bueno, los anillos en este caso que yo le dejo, y al ser plata, Dani, no sé si habías escuchado algo de eso, pero la quise contar muy rápida, esa es mi historia, y pues aquí lo importante fue es que tanto mi mamá como yo, ella lo sintió y yo lo vi atravesando la sombra por la puerta del cuerpo de mamá, y mi mamá hace la expresión de ¡ah! Porque siente el espíritu que pasa sobre el cuerpo de mi mamá. Entonces yo no sé si habéis escuchado que alguien pueda sentir así como que lo traspasa. Muy bien, bueno, pues desde México le agradezco por su historia y como ella dice, pues su experiencia y miren lo que le sucedió. Siempre uno aprende cosas nuevas o cada historia lo sorprende a uno. Muchas gracias a nuestros amigos mexicanos que también se conectan aquí en el Cartel Paranormal de la Mega con sus historias hasta ahora, las historias de terror que oímos. Señorita Carolina, ya puede encender su micrófono. Buenas noches. ¿Y qué historia nos trae? Hola, buenas noches. Uy, pero se le oye bastante regular. Ay, discúlpeme. Ahora sí se escucha bien. ¿Es que va como en movimiento, tal vez? Sí, de pronto sea por eso que se entrecorta. ¿O suba al vidrio o algo? Se oye mucho viento. No es por la vía. Espérame. ¿Y ahora? A ver, no sé. Uy, no. Uy, parece un huracán. Un huracán, ¿no? Se oye bastante regular para radio. Recuerden que este es un programa de radio que se emite para todo un país. Voy a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Javier, de Cartagena, ¿cómo te va? Javier, gracias, bienvenido desde Cartagena. ¿Qué historia nos quiere contar? Oye, hermano, resulta, no sé si de pronto, un saludito aquí a los radioescuchas nocturnos, estoy saliendo de trabajar. No sé si ustedes se acuerdan cuando el fenómeno de la niña, más o menos en el 2012-2013, que el gobierno nacional creó un programa que se llamaba Colombia Humanitaria. Sí, señor. Yo en esa época trabajaba con el Ministerio de Agricultura y acá en Cartagena, en la depresión Momposina, hubo muchos damnificados y hizo mucho daño ese fenómeno de la niña en esa época. Entonces nos enviaron de comisión a la depresión Momposina, todo lo que comprende Monpós, Pagangué, Margarita, San Fernando, a evaluar, a hacer un diagnóstico, pues porque Colombia Humanitaria iba a arreglar o a tratar de mitigar un poco los daños ocasionados por el fenómeno. Resulta, hermano, que en una de esas visitas de una familia damnificada, nos encontramos con una señora que no nos permitía ciertos lugares de la casa, no nos permitía entrar a hacer el diagnóstico de ciertos lugares de la casa. Teníamos que hacer un levantamiento arquitectónico y evaluar pues los daños, hacer un presupuesto pues para arreglar su casa. El punto tal llegó, tanto era que la señora no quería que nosotros entráramos a la vivienda, que nos tocó decirle, bueno, señora, si usted no nos permite verificar la totalidad de la vivienda, pues no puede acceder a la ayuda que el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura pues le quiere brindar. Bueno, la señora accedió, nos abrió la casa estaba dividida en dos, era una casa de estas viejas, estaba dividida en dos y había una parte pues que estaba cerrada con candado, con cadenas, con llaves, y pues nos abrió. Para sorpresa, cuando yo personalmente soy el primero de la comisión que entra a la habitación y me encuentro con una mecedora, me encuentro como una pequeña, como una clínica rústica, peliculera de pueblo, es decir, un biombo, me encuentro con una camilla, me encuentro con unas vitrinas como con alcohol, pinzas, etcétera, etcétera, y en la mitad una mecedora con alguien sentado en la mecedora. Este personaje, yo cuando entro, pues yo saludo. Yo dije, abuelo,
porque era un personaje tenía un sombrero negro puesto, o sea, estaba de espaldas a la puerta, Sí. y al entrar, al ver la mecedora, pues lo que observábamos era el sombrero, o sea, lo que observé fue el sombrero. Bueno, vaya sorpresa cuando me dice la señora, no, él no habla, él es el doctor, es más, hace poco lo santificaron San Gregorio. Ajá. Él es el doctor Gregorio Hernández. Ok. Él es el doctor Gregorio Hernández y está de visita aquí en Margarita porque está atendiendo. Era un maniquí, ¿sí? Bueno, nosotros entramos, obviamente pues habían vestigios, en toda la casa habían vestigios de nivel del agua que subía, o sea, las paredes mojadas, baños destruidos, y ese lugar de la casa estaba intacto, ni siquiera sucio. Era una limpieza extrema que yo difícilmente podríamos creer que en un pueblo de la depresión momposina de Bolívar nos íbamos a encontrar con una zona o con un pequeño hospital en una casa tan limpio. Bueno, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Obviamente pues esa zona no había que hacerle absolutamente nada porque estaba todo bien. Seguimos, bueno, mucha impresión, mucha sorpresa cuando nosotros vemos un maniquí vestido con smoking negro de corbata, un sombrero y ahí en una mecedora. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer en esa casa, salimos de ahí pues obviamente despavoridos, muchos comentarios, bueno, esta señora está loca, esta señora creencias, cosas. Dani, varias personas que visitamos en ese pueblo nos decían que las habían operado, inclusive estaban en cama, se les veía como personas que habían salido de una cirugía. Y decían que en esa época, en ese momento, en ese periodo de tiempo donde nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo, pues él estaba de visita en Margarita atendiendo pacientes. Me llama la atención poderosamente una señora del ICBF, una señora obesa, gordita, que nos atendió y no podía moverse, decía que no, es que estoy recién operada, no puedo caminar mucho, se movía con dificultad, mucho dolor, las sábanas de la cama como mojadas, como con agua de sangre, cosas así. Ujú. Y esa es una de las personas que el San Gregorio hoy en día pues operó en esa época, año más o menos 2012, Dani. Eso es lo que tengo para compartirles y gracias por acompañarnos, nosotros los que trabajamos de noche. A usted las gracias programa. por oírnos. Y José Gregorio Hernández, qué historias las que uno oye de este santo, ¿no? Ya santo, que desde el más allá ayuda a muchas personas operándolas. Y cuando entran en historias de José Gregorio, uy, eso los chats y todo el mundo empieza a decir, sí, José Gregorio, soy devoto, operó a mi abuela, me operó a mí, operó a no sé quién. Y es un tema fascinante, de mucho respeto, cada quien con su creencia, pero cómo desde el más allá una persona logra operarlo a uno, ¿no? Y una operación física, o sea, no espiritual que uno diga, no, es que sanó mis sentimientos. No, no, no. Algo que usted tiene en su cuerpo y él logra operarlo desde el más allá. José Gregorio Hernández. Qué historia. Sedubán, buenas noches. Puede encender su micrófono para que nos comparta su historia en esta noche. Por favor, bienvenida. Hola Dani, ¿me escuchas? Sí, señor, bienvenido. Bueno, Dani, estaba escuchando la historia de la oyente de México, que creó un vínculo que posiblemente iba a crear un vínculo con los anillos. Sí. Pues resulta que yo tenía un amigo más o menos a los 17 años, con el que pues toda la vida habíamos crecido juntos. Uh-huh. Resulta que una noche nosotros estábamos como en grupos, cuando eso era como skinhead, root boy, que se vestían con tirantas, con botas. Sí. Bueno, resulta que este amigo que te comento, él comenzó como con ese cuento antes que yo. Y una noche
pues nosotros éramos un parche de amigos pues grande. Nos encontramos y yo llevaba puestas unas tirantas. Esto le ofendió mucho a él y pues peleamos casi al punto de llegar pues a los golpes. Bueno, así sucedió, entonces como que muy mal con el men. A los 8 días, eso Dani, que cuando uno está durmiendo y lo llaman para ir a tomar y eso, no vaya, porque mal augurio. Ok, Pues resulta que esa noche... usted sintió ese presentimiento. Sí, total. Resulta que esa noche salieron mis amigos, iba este muchacho que te comento, y otro grupo de otro barrio pasó, y bueno, una herida en el pecho de la que él no salió. Entonces, pues eso fue un dolor terrible para el barrio, para los papás, para nosotros como amigos, bueno, una vaina de verdad fuerte. Resulta que, mi objetivo, y por eso me acordé con la historia de la señora, era meterle las tirantas por las que peleamos en el cajón, ¿sí? Pues como con ese símbolo de, hey, ya, sí, vamos en paz. Bro, no sé qué pasó, yo volteé mi apartamento patas para arriba, o sea, se lo juro, yo vivía solo con mi mamá peleé, ¿dónde están las tirantas? Nunca las encontré, hermano, nunca. Pasó, bueno, el entierro, todo eso, como a los 2 días las encuentro en el lugar, ahí, encimita de la mesita de noche. Pienso yo que fue algo como... Silenció su micrófono, Duan. ¿Piensa usted que qué? Que pudo haber sido como, no sé, un mensaje de parte de él o, bueno, no sé, como que se fue en paz, porque realmente yo sí me afecté mucho pues por la pelea que habíamos tenido hace unos días con él y pues preciso a los 8 días se va. Entonces era como eso, viejo Dani. Bueno, interesante, sí, siempre es un tema bastante interesante las despedidas de las personas que fallecen, bien sea antes o después de fallecer, ¿no? ¿Será que uno puede generar un vínculo? Que suceda alguna situación que uno diga, se despidió, está aquí presente. El gran misterio de la muerte, ¿no? ¿Qué pasa después de morir? ¿Será que afecta la manera en que fallecemos? ¿La manera en que nos desviven como a este joven en una riña? ¿Será que de acuerdo a cómo nos vamos de este mundo, también se altera el más allá? ¿Fantasma, infierno, purgatorio, cielo? Cada quien puede sacar su conclusión. Si tiene una historia, llámeme 601-288-418 o en TikTok escríbame en el chat con mucho... Espectro, buenas noches. Prenda su micrófono y cuéntenos su historia, por favor. Dani, muy buenas noches para usted y para todos los oyentes. ¿Cómo me le va? Bienvenido y lo escuchamos, por favor. Muy bien, Dani, gracias. Bueno, Dani, lo que pasa es que eso pasó en un pueblo de Antioquia que se llama Puerto Berrío. Yo tenía un restaurante y pues por X o Y motivo lo cerré. Yo tenía unos ahorros y yo iba a tomar cerveza a un bar de allá que era muy bueno, pues el ambiente era muy bueno. Sí. Y el bar me gustaba mucho, se llenaba demasiado, o sea, se llenaba mucho. La gente incluso a veces hasta llevaba sillas para sentarse a tomar hasta tarde allá. Porque era pequeño y pues no cabía toda la gente que iba siempre. Entonces yo empecé a hablar con el dueño y yo le decía, véndame el bar. Y él me decía, no lo vendo. Hasta que un día él me llama y me dice, bueno, le voy a vender el bar. Pues claro, yo me fui contento y todo eso y negocié el bar con la persona y claro, pues empecé a trabajar en el negocio se movía demasiado, o sea, era mucho. A mí no me parecía extraño porque el ambiente era muy agradable, el negocio era bueno, estaba bien ubicado, pues la atención era buena, teníamos buena atención. Entonces un día al yo ver este boleo, pues que había tanto trabajo y todo eso, yo decido por hacer una ampliación para meter un enfriador mucho más grande que le cupiera más cerveza, ¿no? Ok. Pues para meterle mucha más cerveza al negocio. Sí. Porque la gente tomaba mucha cerveza por el calor. Entonces yo contrato unas personas para que hicieran la ampliación. O sea, para que hicieran la ampliación y poder meter el enfriador más grande y bueno, todo normal. Me acuerdo que yo los dejé trabajando y me fui a buscar unas cosas que necesitaban, un cemento y unas cosas. Y yo llegué al depósito y cuando estaba allá me llamaron.
Pero entonces la persona que me llamó como asustada, como afanada. No, no, venga, devuélvase. Y yo, ¿pero qué pasó? No, venga, que es que tengo que mostrarle algo que... Entonces yo dije, pues, yo me imaginé que habían hecho un daño, ¿no? Yo dije, no, pues hicieron un daño. Cuando llego yo al bar y pues justamente donde estaban haciendo la ampliación, ellos habían sacado, era como una tela roja, como con un balón, ¿cierto? Entonces ellos, mire, vea tal cosa que, bueno, entonces yo cuando lo destapamos era un cráneo humano. Era un cráneo humano con unas cintas y por dentro tenía como un papel, como si hubieran escrito algo. Pues yo no toqué más eso. Yo dije, bueno, hay que llamar a la policía o algo. Entonces uno de ellos me dijo, no, eso no es con policía, toca llamar a alguien que sepa de esto. Yo la verdad, yo soy muy escéptico, yo pues no creo en esas cosas. Pero igual respeté pues la opinión de ellos llamaron a alguien y esta persona me dijo, no, lo que pasa es que en esta zona eso es lo que hacen para que los negocios funcionen. Y yo le dije, ¿cómo así? Y me dijo, sí, claramente pues esto es lo que hacen para que los negocios funcionen y todo eso. Entonces me dijo, dentro de 3 meses el negocio se va a quebrar. Ay, hijo de madre. Y yo le dije, no, pues ¿cómo así? Pues me dijo, sí, dentro de 3 meses más o menos el negocio se quiebra, se acaba el negocio. Yo le dije, yo igual no creo en eso, pues ya usted tome la decisión que hace con eso. Me cobró igual, pero él dijo que había que darle una sepultura en Camposanto. Bueno, en fin, él se llevó eso, lo retiró. Yo seguí con el negocio, ¿no? Y como a los 2 meses y medio sí empezaron a bajar las ventas. Pues yo lo atribuyo a que fue que abrieron nuevos negocios en el pueblo y todo eso. Entonces de pronto yo se lo atribuyo a eso, pero sí fue raro. Como a los 2 meses y medio las ventas empezaron a bajar mucho. Igual yo vendí el bar un tiempito después. Pero mire que lo que usted cuenta se oye no solamente así en el negocio de la cerveza, sino en muchos negocios dicen que el utilizar, digamos, la raspadura de hueso o partes de muerto, hacen que mucha gente utiliza eso en los negocios dizque para vender más. Eso sí he oído mucho, ahora que me conste no tengo ni idea, pero es cierto, es cierto lo que la gente dice, que ahora que si tiene efecto, no sé. Sí, yo también, pues yo poco creo en eso, Dani, pero pues de que se encontró, lo encontré y yo lo vi con mis propios ojos, ¿no? Ya si tenga efecto o alguna cosa, no lo sé, igual no creo en eso, no me fui con la mentalidad de que me iba a quebrar, de que me iba a ir mal, no, pero pues sucedió y quería compartirlo con usted y los oyentes. Buena historia. Aquí con Esteban cuando cuenta esas historias bien bizarras de que hasta en una olla de comida, por ejemplo, encuentran un cráneo y lo que le pasó a este hombre, dicen que para vender más. Qué fuerte, ¿no? Arley, ¿qué hubo? Buenas noches. ¿Qué historia quiere contar? Bienvenido. Muy buenas noches a todos los oyentes. Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, señor, muy amable. Bienvenido. Bueno, es que a mí me pasó algo muy, la verdad, pues me traumó porque como a los 14 años, mi mamá me da permiso para ir con un compañero de vacaciones a la ciudad de Neiva. Era un amigo mío de la infancia, entonces mi amigo me invita a mí, los papás de ellos le piden permiso a mi mamá para ir a Neiva a pasar unos días allá y bueno, mi mamá me da permiso para irme con ellos. Yo me voy con ellos para Neiva. Resulta y pasa que cuando llegamos a Neiva, me dicen los papás de ellos, no vamos allí que pues yo vine en cuestión de trabajo. Entonces vamos y nos acompaña, pero tienen que ir con pantaloneta. No pueden llevar nada de nudos porque donde vamos a estar no puede haber ningún tipo de nudos. Los hombres pueden llevar ningún tipo de nudos, pueden entrar allá. Bueno, yo fui allá. Cuando entramos a ese como una casa, el patio de una casa, resulta y pasa que él viene y se cambia. Todos los hombres están en pantaloneta y descamisados. Todos los hombres, sean niños, jóvenes o viejos, tenían que estar en pantaloneta, ningún tipo de nudo. El único nudo que lo tenía era él, con unos cordones que tenía de colores en la cabeza y en la cintura. Y él tenía una pareja acostada como en un corazón de frutas y con una estatua del negro Felipe, la India. Y entonces él se ponía a invocar esos espíritus ahí. Yo los veía cómo los bajaba. Y lo más pues que me quedó como a mí como de recuerdo toda la vida fue cuando bajó a la negra Tomasa. Por eso yo desde ese día no escucho ese disco que estoy tan enamorado de la negra Tomasa. Sí, señor. Entonces yo ese disco ni mal lo escuché.
porque ella en ese momento bajó, me habló a mí, me dijo, no le cuente esto a nadie, me habló cosas del futuro de mi familia que yo jamás en mi vida había comentado a ellos. Él hizo 2 trabajos rituales ahí en esa ciudad, y en uno de los espíritus que él bajó, cuando bajó un espíritu de un indio, yo lo vi cortarse el pecho con un cuchillo y lo vi sangrar, y en el momento que el espíritu se le salió del cuerpo, yo me fui caminando con él para la casa y vi que la herida ya estaba seca, o sea, seca, o sea, la herida estaba totalmente sana. Y yo lo vi cortarse el pecho con el cuchillo y botar la sangre y todo del pecho. Y después, en ese mismo tiempo, la negra Tomasa estaba cumpliendo años y él le tocó vestirse de mujer, hacer el papel de la negra Tomasa, y ella me sacó a bailar. Yo le dije, no señor, yo no bailo con usted. Yo, pues mi niñez, yo tenía como 14 años, 15 años, entonces por eso yo creo mucho en la brujería, por eso creo mucho en ese tipo de cosas, porque yo con mis ojos tuve que observarlo, como él también bajaba al negro Felipe, le tenían que tener una botella de ron al mismo tiempo que y se la tomaba todo de un solo sorbo. Entonces, pues visto que también hacen comentarios sobre la brujería es totalmente cierta, porque pues yo fui testigo de eso. Con el tiempo me di cuenta que el Señor como que desobedeció una orden de esa gente y quedó como un vegetal, o sea, le tuvieron que aprender hasta para caminar, le tuvieron que enseñar otra vez. Y la esposa perdió el bebé del vientre, que ya estaba embarazada, y perdió el bebé. Pues con el tiempo me enteré que había sido a raíz de que él había desobedecido una orden de esa gente. Pero yo con mis ojos sí tuve que presenciar ese tipo de cosas, que en su momento lo creí porque lo vi. Y desde ahí yo no volví a escuchar más ese disco. Muy bien, Arley. Bueno, qué historia la escribimos esta noche. Todas las historias paranormales relacionadas al misterio son bienvenidas. Bienvenidas sus historias. Si prefieren contarla vía telefónica, pueden llamar al 601-288-4218. En TikTok, tener buen internet, por favor. La cuenta pública, mandan su solicitud o escriben en el chat y con mucho gusto lo subimos. Importante, buena señal. Por ejemplo, ahí el Pete trata de conectar, si aún no se logra por su internet. Voy a ir a la línea telefónica mientras tanto. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, Danielita, ¿cómo estás? Habla desde Cali. Desde Cali, ¿quién habla? Luis Alfonso, investigador OVNI. Luis Alfonso, los ovnis, ¿qué pasó con los ovnis? A ver, hombre, la señora que llamó ahora, ella hizo un mensaje, ¿no? Que iba a venir una extraterrestre, ¿no? Lo que hablas tú con este señor ahora más tempranito. Sí, con Esteban. Resulta, con Esteban. El mensaje se recibió hace 5 meses, Daniel. ¿Hace 5 meses recibimos que un mensaje de los extraterrestres? Sí, señor, se recibió el mensaje. ¿Y qué dice el mensaje? Que viene una nave, eso es lo que uno le consta, ¿no? El mensaje dice que viene una nave con muchos seres, 200 seres intergalácticos que vienen a traernos tecnología y armas. ¿Y ese mensaje? Pero ¿a usted le dieron ese mensaje? No, ahorita le explico, pero yo le explico el mensaje y luego digo cómo llegó. Usted no me lo va a creer. Vienen 200 seres intergalácticos a traernos armas y tecnología para que nos defendamos de unos seres diabólicos que vienen a la Tierra, ¿no? A secuestrar seres humanos, ¿sí? O sea, los extraterrestres vienen a traernos tecnología para defendernos de los demonios. De los demonios que vienen del espacio exterior de otra galaxia a llevarse seres humanos, para experimentar, algo así como los grises. Ah, pero ¿son demonios o son extraterrestres? No, son extraterrestres malos. Ah, ok, no vemos extraterrestres, una raza mala viene, pero entonces vienen otros a ayudarnos. Sí, vienen a ayudarnos, sí. Traen armas y tecnología para que nos defendamos. O sea, vienen en camino armas. ¿Y eso quién les solicitó eso? ¿O ellos de buena gente nos van a traer eso o algún gobierno? No, eso ocurre cada 25.000 años ocurre eso, ¿no? Que la Tierra comienza a cambiar y vienen muchos diluvios, muchos terremotos, entonces el eje de la Tierra se cambia, entonces ellos vienen, nos ayudan para que no haya mucha muerte, no se extinga la humanidad. El mensaje fue recibido en marzo y entonces muchos ufólogos en el planeta lo están descifrando. Nos llegó el mensaje en un idioma universal, ¿sí? ¿Y a quién? ¿Pero a dónde llegó el mensaje? El mensaje llegó de una forma que usted no va a creer, de una forma increíble.
¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo llegó? En la esfera de Buga. En la esfera de Buga. Ahí está el mensaje escrito a mano por Ok. seres dimensionales. O Ahí sea, está, hay un pescado. Sí, dime. No, tranquilo, bien pueda, siga. A ver, hay un pescado que habla sobre el mar. Hay 3 líneas que hablan sobre los cielos. Hay unas espadas que hablan sobre guerra. Hay otras que hablan sobre seres malos, pues, seres intergalácticos. Son algo así como 34 letras. Cada una significa algo en ese apocalipsis, ¿no? Es como una especie de apocalipsis. Ok, y entonces finalmente, ¿cuándo llegan los extraterrestres para estar pendiente? En el año, dentro de 7 años, ¿En, 2032. en cuánto? En 7 años, 2032. Pero no dicen que ahorita en noviembre, o sea, ¿me va a hacer esperar otra vez hasta el 2032 usted? No, pues es que hay mucho mensaje, ¿no? Pero entonces ellos van dando de a poquito, ellos van dando mensajes, Pero en el 2032 no es que viene un meteorito por allá y un asteroide. Una nave, es una nave. Ah, es una nave, no es un asteroide. Intergaláctica, no, asteroide no, porque han notado que tiene movimientos inteligentes, no es un meteorito. Ok. ¿Entiendes? Entonces, la idea es esta, el mensaje llegó en el marzo a través de la esfera. Muchos ufólogos en el planeta lo han descifrado, a todos están de acuerdo en que el mensaje es verdadero. Ok. Pero no sabe si era verdad o va a ocurrir o no. Los que estudiamos los ovnis, como yo en mi caso, que yo llevo más de 35 años estudiándolo, he visto muchas cosas en la esfera, así que no lo crean y mucha gente no lo crea, que son totalmente tecnología alienígena. ¿Me entiendes? No son de este mundo, porque la esfera es inteligente, la esfera piensa, pues, le hablan, responde, le cantan las llantas, las mantas, y ella responde, canta también, lanza mensajes, mensajes magnéticos. ¿Sí? Muy bien, bueno, ahí está la opinión de nuestro amigo, que los extraterrestres están mandando mensajes como en la esfera de Buey, que vienen en 7 años. Otros dicen que llegan en noviembre, esa gran nave que ya viene en camino. Pero bueno, ahí va extraterrestres como bacanos, ¿no? Que van a traernos armas para defendernos de otros que vienen a cascarnos. Se está poniendo bueno eso, se va a armar la guerra de las galaxias en los próximos años. Muchas gracias a él por compartir su historia de los alienígenas. Por acá está pidiendo la palabra Angie. Señorita Angie, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. ¿Cuál es su historia? ¿Se me escucha bien? Adelante, sí. Bueno, ¿cómo están? No, pues tengo una historia un poco, no sé cómo decirlo. Es muy personal, ¿sabes? Hace como unos 4 años tuve un sueño bastante inusual. Mi mamá hace 5 años falleció. El año a su muerte pues fue bastante duro. Ella falleció un 13 de septiembre y bueno, pues ese año fue duro para todos, ¿sí? Y resulta que pues en esas fechas cumplían años muchas personas pues cercanas a la familia. Por ejemplo, pues mi papá cumplía a los 15 días, mi sobrina al mes. Angie, no le pegue tanto al micrófono, por favor. Ay, qué pena. Entonces, pues, resulta que pues ese año no hubo fechas especiales ni nada. Al año siguiente, pues ya todo el mundo como que ya en su cuento. Yo me quedé solita en la finca. Sí. Por cosas del destino, mi papá se fue. Yo me quedé pues a cargo con las cosas de ahí y exactamente un año, pues yo estaba cumpliendo años después del fallecimiento de mi mamá. Y yo estaba devastada, pues estaba triste porque pues nadie me había llamado, o sea, como que lo normal, ¿no? De que te felicitan y eso. Nadie me había llamado, eran como las 4 de la tarde y yo dije, bueno, pues ya se les olvidó. Cuando pues me arreglé, me quedé recostada en el sofá como unos 20 minutos. En eso de los 20 minutos yo me quedé dormida, pero fue un sueño así como medio raro. La cosa fue que en el sueño
yo estaba acostada en la misma posición, en el sofá y todo, y al frente, en el otro sofá, estaba pues vacío. Cuando yo escuché la voz de mi mamá, me dijo, mami, y yo de una vez pues me levanté, pero yo sabía que ella pues obviamente estaba muerta, ¿no? Y le dije, mami, ¿es usted? Dijo, sí, mamita, vengo a decirle que no esté triste, vengo a decirle que feliz cumpleaños, que yo la amo mucho, que no esté triste, simplemente se les olvidó, así. Y yo decía, mami, pero yo no la puedo ver, yo solo veo como una sombra. Decía, sí, mami, yo sé, pero es que yo ya voy muy lejos y yo ya no puedo venir. Y yo, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así? Yo la escucho, yo sé que usted está ahí, yo veo algo ahí, pero yo me restregaba los ojos pensando que yo no podía ver bien. Pero resulta que pues no había nadie. La cosa fue que me dijo, no se preocupe, mami, yo la amo mucho, yo la voy a cuidar hasta que yo llegue. Me dijo así, hasta que yo llegue. Y yo, ¿cómo así? Digo, sí. Yo me puse a llorar y me tocó el pie, porque el sofá estaba como enfrente, pero ya como que se estiró y me tocó el piecito. Cuando me tocó el pie, yo me desperté, pero fue como que me desperté y sentí como que estaba hundida en la cama, estaba hundida. Cuando me desperté, yo me levanté así de una, como toda ahogada en llanto. Y pues nada, yo no supe, o sea, no supe cómo tomar eso. Me pareció como muy triste, porque no sé, como que ella en cierta forma, pues se acordó de mi cumpleaños y fue la única persona que me felicitó. Y fue, o sea, fue como que eso, yo sí siento que ella vino, pero ella me decía que ya iba muy lejos, y que ya no podía venir. ¿Y dónde Pero cree usted que se encuentra hoy en día? pues yo creo que ya llegó a su destino. No sé, ¿Qué es cuál para usted? yo me imagino que ella está en un buen lugar allá, me imagino, no sé, pues en el cielo, ¿En un cielo? sí, tomándose un cafecito, mirando qué es lo que uno hace. ¿Y usted cree que al final, después, cuando nos toque a nosotros, vendrá un reencuentro en el más allá con los seres queridos? Es muy loco eso porque yo siempre me imagino que o sea, yo siempre he pensado que uno va a reencarnar. Ok, Pero pero, pero, pe- después de que me pasó eso, yo dije, ¿cómo? O sea, ¿a dónde va a llegar? ¿A dónde va a llegar? ¿Y por qué no pude verla? claro, ¿Por qué no pude verla? porque con ese pensamiento, si usted cree que su mamá Y está, que yo digamos, en un siento que no cielo, fue suyo. entonces no O sería sea, una reencarnación, ¿no? exacto, yo pensaba así, lo tenía como súper claro, y dije, no, uno vuelve a renacer, porque pues yo también he escuchado esas historias de que, ay, no, que el bebé se acuerda de que, ay, no, yo viví aquí, que el niño chiquitico, lléveme a tal lado, y recuerda como historias pasadas que pues nunca existieron, o lugares que nunca existieron para esas familias actuales, pero que los llevan y que ellos se acuerdan, así, ¿sí me entiende? Entonces como que yo decía, pues uno reencarna, sí, pero después de que me pasó esto con lo de mi mami, no sabría cómo, no sabría cómo expresar qué hay después de la muerte, para dónde iba y si ya llegó. Bueno, pero independiente de lo que piense Angie, bonito pensar que está en un lugar tranquila, como dice usted, tomándose de pronto un cafecito y cuidándola y observándola desde allí. Bien interesante su historia. Muchas gracias. Por ahí está pidiendo la palabra Fabián, vamos a ver si se engancha también. Lida, Yasmín está aquí que cuenta una historia, pero no manda la solicitud, ya le envié, pero tampoco la acepta. Dice, nadie me respondió. No, ahí le envié la solicitud, Lida, tiene que aceptarla. O enviarla a usted. Listo, la envían y con mucho gusto la acepto. Y si no se conectan ya es el internet. Ahí también Chris Cam está enviándola. Ahí le envié la solicitud, señor, para que la acepte. Jess también, revise su internet, que también está, que pide la palabra. Ahí está Jess pensando a ver si se conecta. Ahí se conectó. Jess, buenas noches. Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. ¿Qué historia nos va a contar? Gracias. Bueno, desde muy pequeña yo siempre he sentido muchísimas cosas poco normales. Según lo que me decía mi mamá, de pequeñita sentía brujas, presencias y cosas así. Pero la historia que traigo es muy reciente. Yo me separé el año pasado, en noviembre. Me quedé viviendo en una casa en Funza con mis 2 hijas. Nos quedamos solitas las 3.
Una noche a las 3 de la mañana, una de mis hijas me dijo que le habían tirado un cuadro que ella tenía pegado en la puerta. Y obviamente por tratar de tranquilizarla yo le dije que no se preocupara, que eso era que se le había acabado el pegante al ganchito que tenía el cuadro. Ok. Y el problema es que ella me dijo, mamá, pero es que el cuadro estaba pegado en la puerta y la cama no está al lado de la puerta. Le tiraron el cuadrito en los pies. Yo me calmé, le dije que no prestara atención. A la segunda noche fue a mi otra hija. Llegó y me llamó y me dijo, mamá, dijo, tú me estuviste llamando en la madrugada. Y le dije yo, no, hija, ¿por qué? Y me dijo, mamá, yo te escuché que me estabas llamando. Y le dije, no, yo no te llamé. Y me dijo, sí, yo te escuché. Y dijo, estaba en la madrugada, yo te escuché y me fui a levantar. Pero me mandaron a correr a la cama. Le dije yo, ¿quién te mandó a correr? Y me dijo, es que escuché un golpe en mi puerta. Cuando bajé a mirar la puerta de la niña tenía un rasguño bastante pronunciado. Traté de no decir absolutamente nada. Ya después fue llegando a Semana Santa. Esto fue en abril de este año. El domingo de Ramos fui a misa, compré un ramo normalito, una matica. Cuando llegué a la casa la mata se achiló totalmente, se volvió una nada. Esa noche no me dejaron dormir, me tiraban las cosas, sentía muchísimo olor a tabaco en mi habitación. Me tocó mandar a mis hijas con el papá porque realmente no pude tenerlas ahí en la casa. Lo que fue lunes, martes y miércoles no pude estar dentro de esa casa. Fue bastante fuerte, se sentían presencias, se sentían ruidos, me rasguñaban las paredes, me tiraban los platos, me tiraban los pocillos. Y jueves y viernes santo tuve que quedarme en otra casa. Jueves, viernes y sábado y domingo, cuando regresé a la casa, tuve que irme porque no soporté más estar ahí. No lo soporté, se sentía una cosa horrible. Me prendían y me apagaban las luces. Tuve que salir prácticamente corriendo de ahí. Logré encontrar a dónde irme, pero mi economía cayó terriblemente. Era horrible, no podía yo estar tranquila, no encuentro tranquilidad. Y cuando estaba en la cocina, cuando estaba cocinando alguna cosa, sentía una presencia al lado mío y me daba un escalofrío muy fuerte. Y había algo que me hablaba como al oído y me decía que acabara con mi vida. Me decía, usted no puede más, usted no aguanta más, acabe con su vida. Y me ponía a llorar inmediatamente. Busqué a muchas personas que me ayudaron, que me aconsejaron, porque yo no quería hacerlo, porque pensaron que en algún momento era depresión, pero no lo era. Simplemente era un momento en el que mi cuerpo quedaba completamente congelado, frío. Hasta que encontré a alguien que me dijo que todo lo que a mí me sucedía, lo que les acabo de contar y lo que aún no he contado, me decía que yo estaba ligada a la Santa Muerte. Me dijo que la conociera y que le hiciera las novenas. Llevo 2 noches haciéndola, la novena de la Santa Muerte, y una de esas, como ofrecimiento, una de las velas es negra para liberar todos los malos espíritus. Y curiosamente hoy me dio miedo tomarle esta foto, pero la vela negra se formó en cachos. Quedó la vela en el centro y se formaron, la cera quedó en forma de cachos y traté de terminarla, pero de un momento a otro se incendió la vela y me tocó coger un vaso y apagarla porque no pude más del susto. Aún así trato de hacerlo todo con mucho respeto, pero ha sido bastante fuerte. Esa es mi historia, Dani. Bueno, Jess, gracias por compartirla. Fuerte será trabajos de brujería, maldiciones que llegan, el empezar a sentir cosas y que empiece la economía a afectarse y todo esto. Muchos pasan por una situación como esta en este momento y se preguntan, ¿qué estará pasando? ¿Es brujería? ¿Me estarán haciendo un ataque espiritual? Otros no creen en esto. Y bueno, cada quien saca su conclusión y cada quien puede buscar la ayuda en lo que crea, ¿no? Si usted es creyente del cura, de la oración, de la misa, del baño, del menjurje, del chamán, en lo paranormal no hay manual. Le toca buscar la historia en lo que usted crea y ojalá encuentre la solución. Señorita Lida, puede encender su micrófono. Buenas noches, bienvenida. ¿Y qué historia nos quiere contar? Hola, buenas noches. No sé si ahí me estén escuchando. Sí, adelante, por favor.
Ok. Bueno, mi historia comenzó más o menos en el 2004, Ajá. cuando daban Insomnia Paranormal los domingos. Sí, señora. No sé si en ese tiempo su merced ya estaba en el programa. Estaba Héctor, creo Eso que era de se otra llama él. emisora, sí, Héctor Contreras, y yo empecé en La Mega en el Sí. 2004. Sí, señorita. Entonces, pues mi historia comenzó una vez que invitaron a 5 chicos que estudiaban teología Ok. y ellos como proyecto de tesis quisieron infiltrarse, por así decirlo, en sectas satánicas, como para ver el otro lado de la teología. Algo así era como lo que ellos explicaban. Ok. Ese día, al iniciar el programa, Héctor pues advirtió que había que tener mucho respeto, que uno no debía burlarse y que si uno podía sentir miedo era mejor que no la escuchara. Pero pues a mí me gustaba todo eso y yo era feliz escuchando todo eso. Y pues ese día yo estaba era planchando y estaba sola en ese cuarto. Mi familia estaba en el primer piso. Entonces empezaron a poner psicofonías demoníacas. O sea, mientras ellos grababan psicofonías, pues las grabaron y ellos iban leyendo la Biblia. O sea, eran unas cosas pues duras, o sea, lo que se escuchaba de verdad era muy feo. Creo que todavía está por ahí ese programa en YouTube. Y pues obviamente de primerazo pues a mí me dio miedo, normal. En eso subió mi hermano, me dijo que él también escuchaba el programa y me preguntó pues de qué estaban hablando. Le comenté que eran psicofonías y con él escuchamos otra, pero eso sí nos dio risa a los dos. Y bueno, normal, hasta ahí normal. Mi mamá me bajó para que cenara, nos llamó a cenar, entonces bajamos con mi hermano y nos quedamos ahí hablando en eso. Pues yo tenía una niña pequeñita, ella tenía 3 años en ese entonces. Y la niña me dijo que tenía sueño. Entonces yo le dije, pues listo, mamita, vaya, traiga la pillis, le pongo la pillis y yo la acuesto. Entonces ella subió y al subir las escaleras había como un descanso. A mano derecha, subiendo, estaba el cuarto de nosotras y a mano izquierda pues estaba el de mis papás. Yo dormía en el mismo cuarto con mi hermana. Cuando de pronto mi hija comenzó a gritar y gritaba fuerte y yo pues obviamente me paré rápido y empecé a subir. Cuando la vi, ella pataleaba en el piso y gritaba y me decía, ese viejo me está asustando. Y yo miraba, yo le decía, ¿cuál? Me decía, es el que está en esa esquina, ese viejo que tiene sombrero. Y yo, mamita, yo no veo nada. Yo la agarré y la bajé. Cuando yo la bajé, yo dije, espéreme acá, yo voy, traigo la pijama y se la pongo. Cuando yo fui a coger la pijama de la niña, que la cuna de la niña estaba al lado, la cama cuna estaba al lado de mi cama, del lado de mi cama, yo vi con el rabillo del ojo que se levantó una sombra negra de mi cama. Y pues ahí empezó todo, porque eso fue un año y medio de sufrimientos, por así decirlo. Eso le pasó a mi hija, pues entonces, en ese entonces, pues me casé y yo me quedé viviendo ahí en esa casa. Mi papá y mi mamá sí se fueron a la casa de mi abuela con la niña. Pues como me casé con una persona que no era el papá de mi niña, pues obviamente yo no quise que la niña viviera conmigo. Y pues mi papá tampoco quería que la niña viviera conmigo. El caso es que pues yo me fui a vivir sola con él. Él trabajaba noche de por medio. Entonces, una noche que él no estaba, yo estaba sola en el cuarto cuando como hacia las 11:30, 12 de la noche, escuché 3 golpes fuertes en la puerta que daba al patio de la casa, pero el patio era encerrado, o sea, eso tenía tejado. Y yo escuché 3 golpes fuertes. Entonces yo quedé sentada en la cama y pues yo pensé que era como la transición entre el sueño y estar despierto. Dije, no, tal vez el sonido me lo estaba soñando. Cuando traté de conciliar el sueño otra vez, 3 golpes. Y empezaron así, fuerte, duro, cuando como a las 2 de la mañana se fue la luz. Yo me puse a llorar, yo lo llamé a él, llamé a un amigo porque yo tenía mucho miedo. Yo les dije que yo me iba a ir, que yo no me aguantaba más. Prendí una vela porque tenía que ir al baño y el baño quedaba en el primer piso. Y me asomé y pues no había nada.
y empecé a escuchar fue pajaritos. Se escuchaba como si hubieran muchos pájaros en el patio. Después ya empecé, cuando él no se quedaba conmigo, siempre hacían ruidos, siempre golpeaban en la puerta, siempre tumbaban las cosas en la cocina. Entonces yo ya prefería no quedarme sola, sino que empecé a quedarme en la casa de mis papás con la niña. Y pues ahí empezó todo, todas las noches era igual. Ya yo me quedaba en el otro lado, ahí no pasaba nada, pero yo ya no dormía casi, porque pues mantenía como con el susto todo el tiempo. Luego de eso, mi hermana se fue a vivir conmigo en otro cuarto que quedaba desocupado. Ella estaba en embarazo y pues hicimos el mercado y dejamos el mercado en la cocina. Normal, dije, mañana lo organizamos porque ya está tarde. Y pues a mí mi familia no me creía lo que pasaba en la casa. Y ese día estábamos las dos viendo una película porque él trabajaba en la noche, pues el que era mi esposo en ese momento trabajaba en la noche. Cuando empezamos a sentir como si abrieran las bolsas una por una y empezaran a sacar las cosas de la cocina. Entonces yo la volteé a mirar a ella y yo me puse a llorar porque pues por un tiempo las cosas habían parado. Yo me puse a llorar y yo empecé a decirle a ella otra vez no, porque para mí eso fue muy desgastante. Bajamos las dos y pues obvio no había nada, todo estaba calmado. Ya después ella se fue y quedé sola con él y estábamos los dos ahí también. Terminamos de hacer el mercado, dejamos ahí y él se puso a jugar con una pelota pegándole a la pared. O sea, le pegaba con el pie, la pelota rebotaba a la pared y él volvía y le pegaba mientras yo organizaba el mercado. Cuando nos fuimos a acostar, nuevo, o sea, ya estando con él, otra vez el totazo en la puerta duro. Yo quedé sentada cuando empecé a escuchar golpes en la cocina y yo como tratando de asimilar qué era lo que estaba sonando. Cuando me di cuenta sonaba lo mismo que él hacía con la pelota, le pegaban a la pared, rebotaba y así, o sea, jugando con la pelota en la cocina. Entonces yo lo cogí a él y lo sacudí y le dije, Jorge Iván, otra vez, y bajamos los dos. Cuando bajamos, efectivamente la pelota sí se estaba moviendo. Yo fui a la iglesia de mi barrio porque yo tenía mucho miedo. Yo ya era lo que les comentaba, yo no dormía, todo el tiempo lloraba y fui a buscar ayuda en una iglesia, una católica. Mi familia y yo, todos somos católicos. Y el cura lo que me dijo era que si yo estaba loca. Y pues él no me quiso ayudar. Entonces, pues nada, siguieron las cosas. Ya me fui yo de la casa, me fui a vivir con mis papás. Y un día yo estaba en el cuarto, durmiendo con él estaba a mi izquierda. Cuando yo empecé a sentir que de la parte de abajo de la cama de los pies algo se empezaba como a subir hacia mí. O sea, no encima de mí, pero sentía como si hundía la cama al lado de donde yo estaba y iba subiendo. Y yo no me podía mover. Lo que llaman la parálisis del sueño, no sé. Yo no me podía mover. Cuando yo sentí fue que que me cogieron el hombro y me voltearon. Y yo no podía casi respirar. Cuando yo pude como retomar, lo cogí a él y lo abracé y le dije otra vez, me están asustando. Y él llegó y me abrazó y me dijo, tranquila, ya, cálmate, ya todo pasó, tranquila, no sé qué. Al otro día él me dice, te voy a contar algo, pero no te vayas a asustar. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué pasó? Cuando él me dice, cuando tú me despertaste, yo me volteé y una sombra negra salió del lado de tu cama hacia la puerta y se desapareció. Y yo otra vez me puse a llorar, entonces le conté a mi cuñado. Le conté lo que me pasaba. Y él me dijo, ¿usted qué hizo? Y yo le dije, no, pues todo empezó desde tal fecha. Él no me dijo nada en ese momento, cuando después me invitó a la casa de él y cuando yo llegué ahí había un pastor de una iglesia cristiana. Entonces el pastor me preguntó lo mismo, que yo qué había hecho. Entonces pues yo le dije, pues es que yo no he hecho nada. Y mi cuñado me miró y me dijo, cuéntele usted qué era lo que escuchaba. Entonces, pues yo le conté y le dije, mire, yo me puse a escuchar esto. Y pues todo empezó así. Y él llegó y me dijo, usted les abrió la puerta.
Y yo, pero es que yo no hice nada. Me dijo, no, usted les abrió la puerta. Y le dije, pero ¿por qué se metían con mi hija? O sea, mi hija que tenía que ver ahí. Y ellos me dijeron, o él me dijo, ellos siempre van a tratar de debilitarla por el lado que a usted más como que le duela, como que, y ellos siempre van a buscar debilitarla al punto en que usted ya no pueda más. Y simplemente pues usted como que se doblegue y ahí es cuando ellos entran a hacer las tales posesiones. Entonces ya me dijo, no, venga, vamos a orar, me puso en oración, me dijo que le llevara una Biblia, yo le llevé la Biblia, me dijo que siempre la mantuviera abierta en el Salmo 81 y que lo leyera antes de dormir, y fue la única forma como que todo eso se acabara. No me volvieron a asustar, no me volvió a pasar mayor cosa, sigo escuchando, me he visto todas las películas de terror que han salido, sigo escuchando este tipo de emisoras, pero pues ya uno sabe que son cosas que uno debe respetar y que sí, como que hay unas energías que uno no debe mover y que no debe tocar, porque a veces pues uno llama cosas que no son tan buenas como uno quisiera. Muy bien, bueno, pues ahí está la historia de Lida, quien la contaba aquí en el cartel paranormal de la Mega. Lida, muchas gracias por su historia a esta hora. Alexander, buenas noches, puede encender su micrófono y contarnos su historia. Daniel, muy buenas noches, ¿me escucha ahí? Perfecto, señor, bienvenido. Daniel, buenas noches, saludos de acá desde Quimbaya, Quindío. Ay, gracias. Oiga, ¿sigue existiendo allá la iglesia del diablo en Quimbaya? Sí, todavía hay por 3 esquinas entre Vía Montenegro y Quimbaya. La iglesia allá, eso queda dentro de una finca, ¿no? Sí, en una vereda. Sí, aquí hace años entrevistamos al sujeto de la iglesia esa del diablo y que no sé qué cuento. Y bueno, en fin, cada quien con su creencia. ¿Qué le pasó a usted, Alexander? Yo, Dani, pues me dijo, pues a mí mi historia me pasó aproximadamente, pongámosle por ahí 6, 7 años. Yo trabajando en una incubadora, ahí también entre la vía Quimbaya Montenegro, una vereda que se llama Laurel. Ok. ¿Cómo le parece que, pues, yo trabajo en una incubadora, pues no sé si puedo decir el nombre de la empresa? Lo que quiera, adelante. La empresa se llama la incubadora de Don Pollo. Ok. Pues nosotros teníamos muchas veces turnos por eso, eran rotativos, y entramos a las 11 de la noche 4 personas para hacer lo que llama transferencia, que era pasar los huevos de la incubadora a las nacedoras, para los nacimientos de los pollitos. ¿Cómo le parece que yo iba en una moto, pues me prestaron una Pulsar, y esas Pulsar son algunas que no tienen crán? ¿Cómo me parece que pues esa parte era muy oscura, era mero guadual, y entonces yo iba normal, iba en blues baja, porque en sí era mera trocha. Cuando ahí mismo yo veo unos pies, yo alcanzo a ver unos pies, y entonces lo que yo hago es colocarle la luz alta. Yo coloco la luz alta porque uno nunca sabe a esa hora, casi 11 de la noche, quién se va a encontrar uno por ahí. Cuando yo que coloco la luz alta, Daniel, usted puede creer que no, paila, se desapareció la persona y la moto ahí mismo se me apagó. ¿Y qué problema para luego yo prender esa moto, hermano? O sea, que usted cree que eso, ¿qué cree usted que era eso, esa persona? Pues la verdad, yo le alcancé a ver los pies, viejo Dani, hermano, y la verdad, la moto se me apagó, casi no prendo porque como le digo yo, esa moto sin crán, y como pude la logré prender y arranqué para la incubadora, pues me faltan todavía como cada 10 minutos de trocha. Cuando yo que llego a la incubadora, cuando encuentro yo el vigilante con el arma en la mano, que porque él vio pasar una sombra blanca y un estruendo cayó en ese techo, pero fue fuerte, fuerte, fuerte. Y no se sabía cuál de los dos estaba más asustado, si él o yo. Cuando ya llegaron los compañeros, y también que le pasó que es que lo mismo a los compañeros, y toda esa noche estuvimos trabajando maluco, sino que pues cuentan, obvio, con todo respeto, que esa zona es más bien como habitada como de indígenas. Okay. Así, pues con todo respeto. Y la verdad sí fue muy maluco, y ese siempre ha sido maluco porque tengo compañeros que todavía trabajan allá y todavía les ocurre lo mismo. Bueno, pues mire, Alexander, un abrazo a la gente en Quimbaya, Quindío. Y ahí está la historia de él. Un abrazo a todos los que hasta ahora viajan de pronto en su moto, en su camión, en su carro. ¿Cómo seguirá la situación del paro, no? Está fuerte eso en las carreteras. Un abrazo a los que de pronto nos oyen en alguna carretera, están ahí trancados en un paro, escuchando historias de terror.
Beto y Carol, buenas noches, bienvenidos. No sé quién está ahí, pero bienvenidos. Hola, buenas noches, buenos días por acá en España. En España, buenos días. ¿Qué pasó, Carol? Bienvenida. Bueno, le cuento, desde pequeña siempre he tenido como, digámosle, como un don, digámoslo así. Resulta que yo he sido como muy susceptible a las cosas malas y a las cosas buenas. Pero resulta que yo llevo 10 años con mi pareja, 9 años casados y 10 años juntos. Todo inició cuando yo lo conocí a él, pues las cosas fueron más fuertes cuando lo conocí a él. Resulta que como yo tengo una hija y pues a mi suegra no le gustaba las mujeres con hijos, entonces ella empezó como a hacerme brujería. Ay. Resulta que yo no creía en esas cosas, en las brujerías yo no creía, yo decía, no, eso es puro cuento, eso es mera mentira, o sea, eso para mí era chiste. Y me burlaba de la gente que caía al piso así como poseía, yo decía, no, eso es show. Pues resulta que yo empecé a experimentar en carne propia lo que era una posesión. La verdad, eso era algo muy, muy feo, porque cuando eso a mí me daba, eso me duró 7 años. Cuando a mí me daba, yo sentía que el alma se salía y yo empezaba a ver como gente encadenada y mucho, mucho, mucho fuego. Para mí eso era el infierno. Y resulta que yo veía espíritus, cosa horrible. Y mi esposo me cuenta que cuando yo estaba en ese trance, yo me arrastraba en el piso como una serpiente, que adquiría una fuerza supernatural, o sea, que no era una fuerza normal, me tenían que fuera entre varias personas. A mí me llevaron donde curanderas, o sea, él me llevó a todas partes. Hasta que hace 3 años, ya como el dicho, la etapa final, ya para completar los 7 años de casados, ya a mí me empezó, o sea, ya estaba tan fuerte. Bueno, hubo una ocasión donde mi esposo le tocaba trasnochar, porque él trabajaba en una empresa, entonces él se fue a trasnochar y resulta que yo empecé a sentir una presencia muy maluca en la habitación. Yo dormía siempre con los 2 niños cuando mi esposo se iba a trasnochar, porque a mí me daba mucho temor esas cosas. Resulta que en una noche de esas que él estaba trasnochando, yo a un lado de la cama, yo me desperté justamente a las 3 de la madrugada y yo volteé a mirar para un lado de la cama y ahí había una cosa, pero horrible parada. Estaba vestida de negro y claro, yo le alcancé a ver el rostro y era como una calavera. Y cuando yo volteé a mirar para el piso estaba flotando. Yo ahí mismo, yo cerré los ojos y dije, esto es un sueño, yo no lo veo, o sea, empecé como creyendo que estaba soñando. Cuando nuevamente me volví a despertar y miré hacia los pies, ahí estaba parada nuevamente y otra vez cerré los ojos y me puse a orar hasta que bueno, se desapareció. Resulta que yo duré con eso 7 años. ¿Eso cómo se me quitó? ¿7 años? 7 años duré. 7 años duré con eso. Eso me llevaron a todas partes, donde pastores, donde yerbateros. Mejor dicho, mi esposo me dice, usted transformaba. Y lo que yo sentía era que se me salía el alma, ya no era yo. Yo me veía en una parte llena de candela, atada con cadenas y veía gente quemándose. Eso era horrible. Resulta que ya para completar los 7 años empecé en la etapa del suicidio. Entonces ya algo me decía, suicídese, mátese, usted no sirve para nada, mátese y ya. Entonces ya empecé yo a planear cómo me iba a suicidar y empecé yo a planearlo. Cuando el día que yo me iba a suicidar, que ya tenía cómo suicidarme. Diga desvivirse o si no le cierran su cuenta, por favor. Bueno, a desvivirme, me iba a desvivir ese día, entonces yo dije, no, voy a coger la moto y me voy y me le tiro una mula. Y así me desvivo. Ese día estaba, mejor dicho, en ese trance horrible. Yo me fui a recoger a mi hijo al colegio y dije, lo dejo en la casa y ya me voy a hacer lo que voy a hacer. Me encontré con una mamá de un compañerito de mi hijo, yo no era amiga de ella, nunca la conocía, nunca había tratado con ella. Cuando ella se me acercó y me dijo, vea, ¿le puedo decir algo sin que usted se enoje? Y yo la miré, yo le dije, sí, ¿qué sería? Y me dijo, no sé si usted crea, pero le voy a decir, usted tiene un espíritu. Yo le dije, ¿cómo así? Pero yo ya sabía lo que tenía. Y a mí me pareció pues muy, muy charro lo que ella me dijo, porque pues nadie sabía lo que a mí me estaba pasando, solamente mi esposo y mi familia. Y resulta que ella me dijo, miren, lo mejor que usted puede hacer es que se busque un padre exorcista, porque lo que usted tiene no se lo puede quitar nadie, porque usted le pusieron un espíritu de un muerto. Y usted, eso nadie se lo va a quitar si no es un padre exorcista. Entonces, lo mejor que haga es buscárselo. Pues ese día a mí como que fue Dios, porque nosotros somos muy creyentes, que me abrió como en ese momento Dios me puso como la salida. Y me fui yo de una para mi casa, llamé a mi esposo
Y justamente ese mismo día, porque yo soy de Cartago, Valle del Cauca, allí no había padre exorcista en esa época, hace 3 años más o menos. Entonces, estaba yo viendo Facebook cuando yo pillé una noticia que decía que la diócesis de Cartago ya tiene padre exorcista. Dieron el nombre del padre y entre mismo mi esposo y yo nos fuimos a buscar a la curia, al sacerdote, y pues nos dijeron dónde lo encontrábamos, llamamos, nos dieron cita y claro, ahí empezó a tornarse más fuerte la situación, porque obviamente los espíritus, cuando uno le ponen un espíritu, ellos saben que lo quieren sacar a uno del cuerpo de uno, porque lo que pasa es que a mí me pusieron un espíritu era para desvivirme, o sea, para que, primero para separar mi matrimonio, para que mi esposo y yo nos separáramos, y segundo para que yo me desviviera. Resulta que empezamos a ir a las secciones del padre exorcista. Me cuenta mi esposo que eso se enfurecía, se ponía una cosa horrible, me tenían que atar a una silla. En todo caso, que todo acabó el día que yo vomité una medalla que tenía, por un lado era la Rosa Mística y por el otro lado era San José. Sí. El padre miró las cámaras, porque el padre quiso ver las cámaras si era que yo me había metido la medalla o algo. Y resulta que no, él veía las cámaras y no me vio medalla por ningún lado que me haya metido. Él vio que efectivamente yo vomité esa medalla. Él cogió esa medalla y la iba a tirar, pero luego le preguntó pues a un exorcista de más experiencia y le dijo, no, métala en agua exorcizada con sal exorcizada. Y claro, cuando él la metió allí, la medalla empezó a tornarse horrible, feo. Y resulta que la medalla llegó a un punto donde ¡pum!, se partió. Y desde ahí hasta este tiempo es donde yo ya puedo decir que tengo paz, porque ya eso, gracias a Dios, no me volvió a pasar. Pero sí tengo lo que se dice el don, que le siento a las personas su mala vibra, su mala energía, y cuando algo no me trae como que digo, no, esto no lo voy a hacer, no lo hago. Pero pues yo a la final me di cuenta quién fue el que me hizo la brujería, y pues yo no le deseo el mal, solo le deseo el bien, y que todos en esta tierra tenemos que pagar lo malo que hacemos, y más cuando nos ponemos a jugar con fuego, porque esto de jugar con espíritus y brujería y eso a la final el mal regresa a quien lo invocó. Carol, muchas gracias. Y qué historia la de ella, la brujería, la posesión, las liberaciones y todo ese terror que alguien puede llegar a vivir. Nos vamos acercando a la medianoche. Vamos a dejarlos con un cuento del Pulpo Paul. Pero antes, dar las gracias a cada uno de ustedes que se conectó desde diferentes lugares del mundo. Mis amigos en el YouTube, en TikTok, en Twitter, en Facebook. De verdad, muchísimas gracias. De parte de Dani Tres Palacios el Tripas, una feliz noche y que en paz descansen. Según Dacre Stoker, sobrino bisnieto de Bram Stoker, y los manuscritos originales del escritor, la historia de Drácula podría haber estado inspirada en eventos que vivió su propia familia. En su libro Drácula del 2018, coescrito con G.D. Barker, se presenta la teoría de que Bram Stoker, siendo un niño enfermizo, fue cuidado por una misteriosa mujer llamada Eileen Crone, quien le proporcionaba su sangre de una manera extraña, mejorando su salud drásticamente. Años después, Bram y su familia descubrieron que esta mujer no envejecía y que estaba vinculada a un ser siniestro al que llamaban el no muerto. Dacre Stoker ha afirmado que la novela Drácula se basa en las notas inéditas de su antepasado y que Bram Stoker no tenía originalmente pensado titular su obra como Drácula, sino El no muerto o The Undead. También ha dicho que muchos de los elementos sobrenaturales de la novela pudieron haber surgido de experiencias personales de Stoker, no solo de las leyendas de Vlad el Empalador y del folclore de Europa del Este. Bram Stoker nació en 1847 en Dublín, Irlanda,
y desde su primer aliento, la muerte pareció acecharlo. Era un niño débil, enfermizo, incapaz de caminar hasta los 7 años. Su madre, Charlotte Stoker, lo envolvía en mantas, desesperada por evitar que se desvaneciera ante sus ojos. Fue entonces cuando llegó Eileen Crone, la niñera. Era una mujer extraña, de apariencia etérea, con una piel tan pálida que casi parecía traslúcida. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros y su mirada, profunda y enigmática, inquietaba a quien la observaba demasiado tiempo. No hablaba mucho, pero en su presencia la casa adquiría un silencio casi sobrenatural. La familia Stoker nunca entendió cómo sucedió, pero con Eileen en la casa, Bram comenzó a mejorar. De ser un niño frágil y condenado, pasó a convertirse en un joven fuerte, con una energía inusual. No solo recuperó su salud, sino que desarrolló una resistencia fuera de lo común. De pronto era el mejor atleta de su clase, un estudiante brillante con una mente inquieta. Matilda, la hermana de Bram, fue la primera en notar los extraños hábitos de Eileen. No comía con ellos, se retiraba temprano por las noches y a veces, cuando creían que dormía, la encontraban inmóvil, con los ojos abiertos en la penumbra. Lo más perturbador era la forma en la que cuidaba a Bram. En las noches en que él tenía fiebre, Eileen se sentaba a su lado, tomaba su mano y con un alfiler se pinchaba la palma. Luego presionaba la herida contra los labios del niño, dejando que la sangre goteara en su boca. Matilda lo vio una vez. Nunca pudo olvidar la imagen. Un día, sin previo aviso, Eileen desapareció. Los años pasaron y la vida de los Stoker siguió su curso, pero Matilda nunca olvidó a Eileen. Cuando era adulta, comenzó a investigar, siguió rumores, revisó registros de servidumbre, buscó en cementerios y, finalmente, encontró su rastro. Eileen estaba en un pequeño pueblo alejado en una casa pequeña junto a un cementerio. Pero lo imposible era que no había cambiado en lo absoluto. No había envejecido ni un solo día. Matilda alertó a Bram y junto a su hermano George fueron a buscarla. Lo que descubrieron superó sus peores pesadillas. Eileen no estaba sola. En las sombras de su morada acechaba él, un ser antiguo, un depredador de la noche al que llamaban el no muerto. No tenía un nombre humano, solo un título que evocaba su maldición. Era alto, delgado, con una presencia que helaba la sangre. Sus ojos rojos destellaban en la oscuridad y su boca ocultaba colmillos que habían probado la sangre de muchos. Los Stoker no estaban preparados para enfrentarlo. El monstruo los atacó y su cuñada, Florence, fue su víctima. Ella cambió esa noche, se convirtió en algo más, en una criatura como él. El pánico se apoderó de los hermanos, pero el último momento, Eileen intercedió. Se arrodilló ante el monstruo y, con la voz temblorosa, le hizo una oferta. Déjalos vivir, yo siempre seré tuya. El ser sonrió y aceptó. Bram, George y Matilda huyeron, dejando atrás a Eileen y a Florence, marcados para siempre por la verdad que el mundo desconocía. A partir de esa noche, Bram Stoker supo que tenía una misión. El horror que había presenciado debía ser contado, pero no como una historia real. Nadie lo creería. Lo disfrazó de ficción. Tomó detalles de los relatos históricos sobre Vlad el Emparador y el folclore rumano y escribió Drácula. El libro fue su advertencia al mundo.
Tal vez, en algún rincón de la noche, el no muerto sigue acechando, esperando que alguien más descubra su secreto. Soy el DJ Paul Urrego, @PaulUrrego en todas mis redes sociales. Escuchan El Cartel Paranormal de la Mega.